Hola, buen día. En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para compartirles un producto de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, orientado a un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Mi intervención versará sobre la herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID. Sí me gustaría, en primer lugar, hacer referencia a la importancia que tiene la seguridad y la salud en el trabajo, en la agenda de trabajo decente de la OIT. Se trata no solo de un componente fundamental del trabajo decente, de forma que no podemos hablar de trabajo decente si no es un trabajo seguro y saludable, pero además desde el año 2009 el tema ha recobrado una especial importancia, dado que se ha generado una discusión tripartita en el propio seno de la OIT para la inclusión de la seguridad y la salud entre los derechos y principios fundamentales del trabajo. Si bien esto todavía no se ha producido, conllevaría una consecuencia muy importante, y es que, al igual que otros principios y derechos fundamentales del trabajo, la seguridad y la salud supondría que no sería necesario por parte de los Estados miembros la ratificación de ciertos convenios, particularmente los convenios marco de seguridad y salud, para estar obligados a su cumplimiento. Por supuesto, en tiempos de COVID, como todos hemos asistido, la seguridad y la salud ha adquirido un especial protagonismo. Es clave no solo para el mantenimiento de las actividades esenciales durante las restricciones sanitarias, sino también para permitir una reactivación productiva y una recuperación económica post-pandemia, protegiendo a la vez la salud de los trabajadores. Durante estos meses, desde la OIT hemos trabajado incansablemente en la elaboración de algunos recursos que permitan a los actores tripartitos y a nuestros mandantes hacer frente a este desafío para la seguridad y la salud relacionado con un agente biológico como es el que ocasiona la enfermedad COVID-19. Yo solamente les voy a hacer referencia a uno de estos recursos, a la referida herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable, que pretende no solamente ayudar a empleadores, a trabajadores y a las distintas instituciones de gobierno relacionadas con la seguridad y la salud en la elaboración de estos protocolos para el retorno al trabajo seguro y saludable, sino también hacerlo sobre las bases del diálogo social. La herramienta de 10 pasos está diseñada en torno a varios principios. Uno de ellos es, como no podría ser de otra forma, priorizar las medidas preventivas y de control en la reapertura de las empresas y en ese retorno al trabajo. Pero en la adopción de esas medidas de prevención y control, nosotros ponemos un especial acento en la necesidad de que las mismas se adopten siguiendo el orden jerárquico de control que establecen las propias normas internacionales del trabajo de la OIT. Este orden jerárquico nos indica que prioritariamente deben adoptarse aquellas medidas que ofrecen una mayor eficacia y que estarían distribuidas en la cúspide de la pirámide que pueden observar, y que, por lo tanto, se antepongan a la adopción de las medidas que vienen a continuación y que van bajando hasta la base de la pirámide. Aquellas que se encuentran en la base de la pirámide son las que resultan menos efectivas frente a al riesgo laboral. Además, otro de los principios, reitero, es el diálogo social como un componente importante en la adopción de esas medidas preventivas. La seguridad y la salud no se trata exclusivamente de un tema técnico, sino que requiere la consulta y participación de los trabajadores. Vamos a analizar a continuación de manera muy breve estos 10 pasos que proponemos en la herramienta. El primero de los pasos es precisamente el referido al diálogo social, es decir,
el establecimiento de equipos bipartitos para organizar el retorno al trabajo en condiciones de salud y seguridad. La herramienta trata de incentivar este diálogo social para la adaptación, para el aterrizaje de los lineamientos que se contienen en la misma, ya se haga en un ámbito sectorial como en un ámbito de empresa. Nuestra propuesta es que en aquellos casos en los que ya existen mesas tripartitas o bipartitas de diálogo social, ya sea en el ámbito sectorial o bien comités mixtos de seguridad y salud en el trabajo, sean esas instancias las que dirijan dicho diálogo social. Por el contrario, en aquellos casos en los que no existan las mismas, se recomienda la constitución de dichas instancias de diálogo social. Será necesario capacitar a sus integrantes sobre los principios preventivos básicos y también sobre los planes que va a efectuar dicha instancia de diálogo social. Recomendamos también una cierta formalidad en las reuniones de las mismas, por ejemplo, levantar actas de los acuerdos y garantizar la disponibilidad de tiempo y de recursos que permitan una activa y efectiva participación de sus integrantes. Será muy importante también que en el seno de estas instancias de diálogo social se realicen una evaluación de riesgos previa para los siguientes pasos. El segundo paso es decidir en el seno de dichos equipos bipartitos de trabajo quién regresa al trabajo y cómo. En este sentido, desde la OIT recomendamos una reapertura en fases desde un nivel mínimo de operaciones para ir escalando gradualmente hasta alcanzar un nivel normal, de acuerdo, por supuesto, con las políticas que establezcan las autoridades nacionales relativas a las restricciones. Será necesario identificar al personal crítico que asistirá durante las primeras fases en ese proceso de apertura y evitar que ese personal crítico, por ejemplo, esté conformado por personas que pertenecen a los grupos de mayor riesgo. El tercer paso tiene que ver con la adopción de medidas de ingeniería y organizacionales que, de acuerdo con ese orden jerárquico que mencionábamos al principio, suponen una de las medidas que ofrecen mayor eficacia frente al riesgo. Será necesario adoptar todas aquellas medidas que eviten la interacción y que aseguren el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Este es el caso, por ejemplo, de la instalación de barreras físicas o de limitar los aforos máximos de los lugares de trabajo, disponiendo, en el caso de que sea necesario, de espacios adicionales. En este paso también se adoptarían medidas relativas a la ventilación, preferentemente natural o también a través de otros medios, y la adopción de medidas que eviten las aglomeraciones, incluyendo, por ejemplo, aquellas que se pueden dar en los desplazamientos al trabajo, ya sea promoviendo el uso de transporte propio o, en el caso de que este no exista, promoviendo planes de movilidad propios por parte de las empresas. También se recomienda diferir o flexibilizar los horarios de entrada y salida al trabajo, precisamente para evitar esas aglomeraciones, establecer días de trabajo diferenciados según los trabajadores, incluso el uso diferenciado de ciertos lugares o salas comunes en los centros de trabajo, como pueden ser los vestuarios o los lugares destinados a la colación. El cuarto paso está relacionado con la adopción de medidas de limpieza y desinfección de los locales y lugares de trabajo, así como de todas sus instalaciones y superficies de forma regular, ya sea a través de productos químicos siempre autorizados por las distintas instituciones nacionales. Por ejemplo, también se recomienda la promoción de campañas para que todos y cada uno de los trabajadores en ese lugar de trabajo mantengan limpio su puesto de trabajo, evitar el uso de útiles de oficina o, por ejemplo, de vajilla,
es necesario prestar un especial cuidado a los plazos de seguridad después de estas operaciones de limpieza y sobre todo de desinfección a fin de evitar, por ejemplo, la inhalación de productos químicos que pudieran ser nocivos para la salud de los trabajadores. El quinto paso es la adopción de las medidas de higiene personal, particularmente el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Para ello también será necesario que las empresas velen por la instalación de estos medios que faciliten el lavado de manos de forma permanente. En este apartado también estarían incluidas todas las normas de etiqueta respiratoria. El sexto paso está relacionado, por supuesto, con la utilización de equipos de protección personal, no solamente entregándolos por parte de las empresas, sino también velando por su uso efectivo. Pero teniendo en cuenta, como decíamos al principio, que en el orden jerárquico de las medidas preventivas y de control, la utilización de equipos de protección personal se encuentra en la base de la pirámide. En definitiva, supone una de las medidas de protección que ofrecen menor eficacia y eficiencia frente al riesgo. Será necesario capacitar a los trabajadores sobre el uso correcto de estos equipos, así como sobre su limpieza, desinfección y mantenimiento. El séptimo paso de esta herramienta tiene que ver con la vigilancia y el monitoreo constante de la salud de las personas trabajadoras, estableciendo sobre todo protocolos sanitarios, es decir, procedimientos de actuación para los casos de sospecha de un posible contagio o para los casos de contagio confirmado. En este sentido es muy importante una comunicación con las autoridades nacionales para garantizar la trazabilidad, es decir, la identificación de aquellas otras personas trabajadoras que en el lugar de trabajo hubieran podido tener contacto con dichos casos. En este apartado también recomendamos, siempre y cuando las legislaciones nacionales lo permitan, la toma de temperatura en el acceso a los lugares de trabajo, y mantener la absoluta confidencialidad respecto a los datos médicos de las personas trabajadoras, velando por una política de tolerancia cero respecto a posibles conductas discriminatorias que puedan producirse en los lugares de trabajo respecto a las personas sospechosas de haberse contagiado o con un contagio ya confirmado. El octavo paso está relacionado con otros riesgos asociados a la pandemia que no son necesariamente el riesgo biológico, es decir, el riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19, sino, por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial. Es muy importante que los protocolos de seguridad y salud para permitir un retorno al trabajo seguro y saludable también contemplen medidas preventivas respecto a los problemas de salud mental, puesto que afortunadamente en algún momento va a haber una vacuna contra la COVID-19, pero es muy difícil que exista una vacuna frente a los problemas de salud mental que pueden sufrir los trabajadores como consecuencia de esta pandemia. También hacemos referencia a otros factores asociados a la pandemia, como pueden ser, por ejemplo, los factores ergonómicos, particularmente que pueden afectar a trabajadores que se encuentran en situación de trabajo a distancia o teletrabajo, así como un especial cuidado con la utilización de productos químicos. El noveno paso está relacionado con la necesidad de revisar los planes de emergencia y evacuación de los lugares de trabajo. Sabemos que la mayor parte de los lugares de trabajo cuentan con estos planes de emergencia y evacuación, en los cuales están previstos, por ejemplo, las vías de escape o los puntos de reunión y las zonas de seguridad. En la medida en que ahora hay que evitar las aglomeraciones, será necesario también revisar estos planes de emergencia y evacuación, sobre todo, por ejemplo, pues en países sísmicos donde se pueden producir dichas situaciones. Y el décimo y último paso es especialmente importante, aunque tiene este último lugar,
puesto que sabemos que en seguridad y salud en el trabajo y particularmente en el contexto de esta pandemia, el trabajo nunca está concluido permanentemente. Hay una necesidad absoluta de monitoreo y actualización de las medidas de prevención y control que se vayan adoptando, sobre todo también según la propia evolución de la pandemia. Esperamos sinceramente que esta herramienta les sea de utilidad y les animamos a utilizarla en sus respectivos sectores o en sus empresas y lugares de trabajo a través de estos equipos bipartitos o tripartitos de trabajo, puesto que estamos convencidos que el diálogo social y la consulta y el trabajo permanente entre los actores del mundo del trabajo van a permitir un retorno al trabajo seguro y saludable. Muchas gracias por su atención.